Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias a Dios que nos podemos encontrar en el estudio de su palabra. Saludos a los hermanos de la iglesia de Newbury Park, en California, a la iglesia de Camarillo, California, también a los hermanos de la iglesia del Monte, y a mi esposa, que por ahí creo que me está viendo. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta hora. Estoy en la ciudad de Santa Bárbara, California, una ciudad pequeña, pero con mucha vegetación, y desde aquí estoy dando esta presentación para continuar con la clase que damos cada martes para los hermanos de Camarillo y de Newbury Park. Y hemos terminado la escuela sabática del libro de Daniel. Indudablemente que hemos aprendido muchas cosas a través de todo este trimestre. Y lo más importante es que este estudio nos haya ayudado a aumentar nuestra relación con Dios, tener mejor comunión con Cristo Jesús, y sobre todo que nos ayude a tener seguridad, confianza en los tiempos en que estamos viviendo. Sabemos que aprender profecías para algunos es complicado, pero debemos recordar que si Dios dio las profecías es porque Él desea que nosotros las aprendamos para conocer las cosas, los eventos que están por ocurrir, los eventos que están por venir, hasta la venida de nuestro Señor Jesús, y aún después, hasta la eternidad. Por lo tanto, en esta tarde quisiera darle un repaso a las profecías del libro de Daniel y dar a conocer lo que considero que es lo básico que nosotros debemos recordar del libro de Daniel. Hay muchos detalles que a veces no es fácil recordarlos, pero hay cosas básicas que nos ayudarán a entender mejor el libro y a poder ubicar las profecías en el lugar apropiado. Así que vamos a comenzar con este repaso. Y lo primero que tenemos que decir es que el libro de Daniel en realidad es una sola profecía. Y esta profecía se viene dividiendo en partes. Primeramente la encontramos dividida en dos partes. La primera parte es desde el capítulo 2 del libro de Daniel hasta el capítulo 7. Así que es la primera parte en que está dividida la gran profecía de Daniel, una sola profecía, pero dividida en partes. La segunda parte la encontramos desde Daniel, capítulo 8, hasta el capítulo 12, versículo 3 y 4. Estas dos partes componen lo que llamamos la profecía de Daniel. Ahora, ¿qué es importante conocer en cada una de estas dos partes? Bueno, lo primero que vamos a aprender es que la profecía de Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7 contempla el imperio de Babilonia. Babilonia aparece en esta profecía desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Sin embargo, las profecías del capítulo 8 al capítulo 12 ya no contempla Babilonia. Comienza con el imperio de Medo-Persia. Y esta profecía, al igual que las profecías del 2 al 7, se van hasta el tiempo del fin, hasta la venida de Jesús,
hasta el establecimiento del reino de Dios. Así que, teniendo estas dos cosas en mente, las primeras profecías del 2 al 7 contemplan Babilonia. Babilonia está incluida. La segunda parte de las profecías del 8 al 12 no la contempla. ¿Cuál es la razón por la que Babilonia aparece en la primera parte? La razón por la que Babilonia aparece en la primera parte es que precisamente estas profecías fueron dadas en el capítulo 2, cuando Babilonia era el imperio del mundo. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Ezequiel estuvo cautivo en Babilonia. Y los asuntos que se presentan en esta primera parte tienen que ver también con el imperio de Babilonia. Cuando vamos a la segunda parte, capítulo 8 al capítulo 12, ahí encontramos que Babilonia ya no aparece. Aunque la profecía del capítulo 8 fue dada en el tiempo de Belsasar, cuando Babilonia todavía estaba en existencia, Babilonia ya no está incluida. ¿Por qué razón? Porque esta sección profética tiene que ver con un asunto diferente al que nosotros encontramos en el capítulos 2 al capítulo 7. Cuando vamos al capítulo 2 al 7, nosotros vamos a encontrar que hay un periodo profético, que es el periodo profético que distingue a esta sección, en el capítulo 7. Y es lo que en Daniel 7:25 aparece como tiempo, tiempos, un plural absoluto que es como un dual, y la mitad de un tiempo. Entonces, cuando tomamos este periodo y lo traducimos a meses, son 42 meses. Si lo ponemos en días, son 1260 días. Así que la primera parte de la profecía tiene que ver con el periodo de los 1260 días. La segunda parte de la profecía de Daniel 8 La segunda parte de la profecía, Daniel 8 al 12, tiene que ver con otro periodo profético. Ya no son los 1260 días, ahora son los 2300 días. Ahora, Babilonia queda excluida porque este periodo profético de los 2300 días ya no comienza con el reino de Babilonia. Este periodo profético comienza con Medo-Persia. Así que esa es la razón por la que Babilonia ya no está incluida. Porque siendo que estas profecías de Daniel 8 al 12 tienen como enfoque el periodo de los 2300 días, Babilonia ya no está incluida en este periodo. Y esto nos ayuda a entender el hecho de que los 2300 días tienen que comenzar durante el periodo del imperio medo-persa. Ahora ya conocemos bastante sobre Daniel capítulo 2 al capítulo 7. Pero vamos a hacer un breve repaso, algo que no debemos olvidar. En Daniel capítulo 2 aparece el sueño de Nabucodonosor de la gran imagen. Y aquí el énfasis que tiene el capítulo 2 es un énfasis político. ¿Por qué? Porque lo único que aparece ahí es la sucesión de los reinos, desde Babilonia hasta el reino de Cristo. Así que Dios está presentando cómo políticamente los reinos iban a ir sucediendo, uno después de otro. Daniel capítulo 2
El énfasis es político. Pero cuando vamos al capítulo 7, ya encontramos un énfasis distinto. ¿Por qué? Se vuelven a mencionar la sucesión de los reinos en los primeros 8 versículos. Pero ya no es el centro del capítulo 7. Aunque aquí ya los reinos ya no aparecen como parte de la imagen, ahora los reinos aparecen como bestias. Y esto ya lo hemos estudiado. Pero el énfasis está en la cuarta bestia y específicamente en la cabeza donde hay 10 cuernos y de donde surge el cuerno pequeño. Así que el énfasis de Daniel capítulo 7 es el cuerno pequeño. Y este surgimiento lo vemos ahí especialmente en Daniel capítulo 7, versículo 8. Sin embargo, después de la aparición del cuerno pequeño, en el versículo 9 se introduce un nuevo tema que también es el centro del libro de Daniel. Y es el tema del juicio. Aquí aparece un anciano de grandes días, que es el Padre, que viene hasta el juicio, que está rodeado de millones de ángeles. Y después, en el versículo 13, aparece uno como hijo de hombre que viene en las nubes hasta el juicio, hasta donde está el anciano de grandes días. Y reconocemos que aquí se está haciendo referencia a Jesús. Así que en el juicio vemos al Padre sentado en el trono y vemos a Jesús también que viene hasta el juicio. ¿Cuál es el propósito del juicio y qué tiene que ver el juicio con el cuerno pequeño? Bueno, el énfasis de Daniel 7 es el siguiente, que el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7:25, va a tener un periodo de supremacía de 1260 días, o sea, 1260 años. Y que ese periodo de supremacía, él va a ser conforme a su voluntad. Dios le va a permitir que intente varias cosas, entre las cuales intenta cambiar los tiempos y la ley, persigue y mata a los santos del Altísimo y habla palabras blasfemas contra el Altísimo. Sin embargo, eso va a ocurrir solo durante el periodo de los 1260 días. Y allí encontramos en el capítulo 7 que cuando termine ese periodo, después que termine ese periodo, entonces viene el juicio. En otras palabras, el juicio que aparece allí viene después de que terminan los 1260 años, que históricamente sabemos que vienen desde el 538 a 1798. Entonces, ahí, en ese periodo de que termina en 1798, se termina la supremacía del cuerno pequeño y después aparece el juicio. En otras palabras, el juicio va a venir después de 1798. ¿Cuál juicio? Donde se sienta el Padre y el Hijo. Ahora la pregunta es, ¿en dónde se lleva a cabo este juicio? Bueno, si nosotros vamos al capítulo 7, versículo 9, encontramos allí una expresión importante que dice, fueron puestos tronos. ¿Qué significa fueron puestos? Que los tronos no estaban allí donde se va a realizar el juicio. En otras palabras, los tronos vinieron de otro lado. Quiere decir que el juicio se lleva a cabo en un lugar distinto, en el santuario celestial. Por eso nosotros encontramos que el juicio que ocurre después de 1798 tiene que llevarse a cabo en otro lugar
y no el mismo lugar donde estuvo el Padre y el Hijo antes de 1798. ¿Cómo lo sabemos? Porque se ponen los tronos y primero viene el Padre. En otras palabras, se mueven los tronos primero y luego se mueve el Padre. Y entonces después viene el Hijo. Esto nos muestra que vienen de otro lugar y vienen a un nuevo lugar donde se va a realizar el juicio. Cuando lo ponemos, por ejemplo, en el contexto de Apocalipsis 11, 15 al 19, donde aparece la séptima trompeta, encontramos que en el Apocalipsis 11, 19 hay un lugar que no se había visto antes en el cielo. Ese lugar que no se había visto antes en el cielo es donde está el arca del pacto o el arca del testimonio. Por eso Apocalipsis 11, 19 dice que fue abierto el templo de Dios en el cielo y se dejó ver el arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces, nosotros entendemos con esto que la séptima trompeta comienza al mismo tiempo que comienza el juicio. Y que el juicio va a realizarse en el lugar que se abre en el cielo, que es el lugar donde está el arca. Y alguien dirá, ¿y dónde está el arca? Bueno, de acuerdo al modelo del tabernáculo terrenal, el arca estaba en el lugar santísimo. Esto nos lleva a la conclusión, entonces, que en Daniel 7, donde se mueven los tronos, es al lugar santísimo. Y que el tiempo que comienza el juicio es el mismo tiempo que cuando comienza la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Así que yo creo que si podemos recordar esto, y hago un breve resumen del capítulo 7, y es que el capítulo 7 está enfatizando dos aspectos: el cuerno pequeño y el periodo en que domina, que son 1260 años, y el lugar donde se va a llevar el juicio en el cielo, el juicio que se va a llevar a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, ¿para qué es el juicio? Bueno, el juicio es para juzgar al cuerno pequeño. ¿Por qué se va a juzgar al cuerno pequeño? Bueno, lo voy a explicar en Daniel capítulo 8. Pero lo que podemos ver aquí en el capítulo 7 es que el cuerno pequeño ha hablado palabras contra Dios, ha perseguido a los santos, los ha matado y ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Y por lo tanto, eso merece que sea llevado al juicio. Ahora, también en el juicio se lleva el caso de, bueno, ¿quién va a recibir finalmente el reino? ¿Cuál reino? Les explico brevemente. Cuando Dios creó al mundo, Dios había puesto en manos de Adán el mundo. Génesis 1 nos dice, del versículo 26 y 27, que él fue nombrado, en hebreo se utiliza la palabra radá, que significa gobernador o señor. Esta palabra se traduce como príncipe, en griego, arjón. Entonces Adán era el príncipe de este mundo, él era el gobernador. Pero cuando Adán pecó, quien tomó el mundo como señor fue Satanás. Entonces, desde entonces Satanás recibió el título de el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino para rescatar al mundo,
que había perdido Adán, para rescatar el reino de este mundo. Ahora, cuando vamos a Lucas capítulo 4, versículo 5, encontramos que allí en las tentaciones en el desierto, Satanás le hace una propuesta a Jesús y le dice, todo esto te daré, si tan solo te postras, porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero lo doy. En otras palabras, hasta allí él era el legítimo príncipe del mundo. Pero en Juan 12:31, cuando Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ¿qué significa? Que ahora se van a arreglar las cosas sobre quién es el dueño o el propietario del mundo. Y eso ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Por eso Jesús antes de morir hace esta declaración. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de su dominio. Fuera de su posición como príncipe de este mundo. Por lo tanto, esos reinos que Satanás le ofreció, Jesús los ganó, los retomó cuando él murió en la cruz. Sin embargo, esos reinos no le son entregados a Jesús, sino hasta cuando venga el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y en el juicio se va a ver ante el universo, bueno, a quién le pertenecen realmente. Jesús ya los ganó en la cruz. Pero el juicio es el veredicto justo, donde Dios tiene que mostrarle al universo de que Él es un Dios de justicia y de que Jesús puede tomar legítimamente el reino de este mundo. Ahora, el reino de este mundo que le pertenecía a Satanás, allí en Daniel 7 dice que es dado a favor de los santos del Altísimo. Por eso hay dos declaraciones, que el juicio fue dado a favor. Quiere decir que los que salen favorecidos somos los santos, porque vamos a recibir ese reino ya legítimamente en el juicio. Y también, ¿verdad? Somos los que vamos a heredar ese reino, de acuerdo a Daniel 7:26 en adelante. Así que si recordamos esto, si tenemos esto en mente, entonces nosotros podemos tener ya a grandes rasgos de qué trata el capítulo 2 al capítulo 7 del libro de Daniel. Pero vamos a la segunda parte, que es el capítulo 8. Y ahora comenzamos con una nueva profecía. La profecía de los 2300 días, o tardes mañana, como aparece allí en el hebreo. Esta profecía de los 2300 días, si ustedes notan, el tiempo es diferente a la de los 1260 años. Allá en los 1260 años encontramos que el cuerno pequeño que predomina durante ese periodo es únicamente el cuerno pequeño que se ha identificado a través de la historia bíblica como el poder papal. Así que el poder papal es el cuerno pequeño del capítulo 7. Pero cuando llegamos al capítulo 8 encontramos un periodo más largo, 2300 días, 2300 años, que comienzan precisamente con el imperio de Medo-Persia. ¿Quiénes están incluidos en este periodo? Pues si nosotros tomamos en cuenta que los 2300 días van a comenzar con el imperio Medo-Persia, entonces los que están incluidos en este periodo son Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, la Roma papal de los 1260 días y otra Roma a la que vamos a llamar la Roma escatológica. Una Roma que todavía no ha venido, pero que va a aparecer. Así que en este periodo podemos encontrar que están incluidos todos estos poderes.
Ahora, cuando mencioné la Roma escatológica, la Roma escatológica ya no aparece realmente en este periodo, pero es parte del contexto de este periodo. ¿Por qué? Porque este periodo termina, de acuerdo a lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel, en Daniel 8, 16, 17, que esta profecía de los 2300 días es para el tiempo del fin. Quiere decir que se tiene que cumplir en el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Bueno, de acuerdo a Daniel 11, versículo 35, en adelante, el tiempo del fin iba a terminar cuando terminara la persecución del poder papal. En otras palabras, cuando terminaran los 1260 años. Y eso ocurrió en 1798. De acuerdo a Daniel 12, la persecución iba a terminar cuando terminara el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso ocurrió en 1798. Así que el tiempo del fin comenzó en 1798. Cuando termina, cuando termina el poder romano papal. Así que dentro de ese periodo de los 2300 días están incluidos, ya dijimos, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Sin embargo, como el periodo de los 2300 días se iba a completar hasta el tiempo del fin, según Daniel 8, 17, en el tiempo del fin va a aparecer la otra Roma, que es la Roma escatológica. Le llamamos escatológica porque escató significa último, va a aparecer en los últimos días. Ahora, esta Roma escatológica no se explica realmente allí dentro de la profecía de los 2300 días, pero sí se explica en el capítulo 11 del libro de Daniel, desde el versículo 40 hasta el 45. En otras palabras, la Roma escatológica está relacionada con la profecía de los 2300 días. ¿Por qué? Porque cuando terminan los 2300 días, y vamos a Daniel 8, 13 y 14, ya los otros reinos pasaron. Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, ya pasaron. Pero con los 2300 días, de acuerdo a Daniel 8, 14, comienza la purificación del santuario. Entonces, quiere decir que los 2300 días no es el fin de la profecía de Daniel 8, sino el comienzo de un periodo que se llama la purificación del santuario. ¿De cuál santuario? No puede ser el santuario terrenal. El último santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los romanos. Por lo tanto, está hablando del santuario celestial. ¿Y de qué tienen que purificar al santuario celestial? Si el cielo, santuario celestial, allá todo es puro. Muy bien. Si tomamos un tipo del libro de Levíticos, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 4, encontramos allí, en ese tipo, que algunos israelitas iban y ofrecían fuera del campamento sacrificios a Moloch. ¿Quién era Moloch? Bueno, era una deidad cananea, un dios cananeo, a quien se le ofrecían niños. Y Dios dijo que cuando una persona del pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Moloch, estaba contaminando el santuario. En otras palabras, los pecados que se cometían allá fuera del campamento contaminaban el santuario. No era necesario cometerlos adentro. Y no solamente eso, Dios dice que también estaban profanando su nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en este mundo
repercute en el universo y llega hasta el santuario celestial. Y los problemas que ocurren en este mundo en relación al pecado y al gran conflicto no se van a resolver en este mundo. Esos problemas se van a resolver allá en el cielo. ¿Cuándo? Durante el periodo de la purificación del santuario, que conocemos típicamente como el día de la expiación. Pero este no es el día de la expiación allá en el tabernáculo terrenal. Este es el día de la expiación en el cielo. La purificación del santuario es el día de la expiación en el cielo, donde se tienen que resolver todo el problema del pecado, el problema de los transgresores, el problema del cuerno pequeño, tanto de Daniel 7 como el cuerno pequeño de Daniel 8. Así que en este periodo de la purificación del santuario de Daniel 8:14, ahí encontramos a la última Roma. Encontramos a la Roma escatológica. Y cuando hablamos de esta sección, y esto es lo que necesitamos recordar ahora, es que Daniel capítulo 8 al capítulo 12 es una sola sección. Allí se presentan dos profecías. La profecía del capítulo 8, que es la de los 2300 días, y la profecía del capítulo 11, que es la del rey del norte y el rey del sur. Pero vamos a hacer un breve repaso de estos capítulos que tenemos que recordar. En primer lugar, Daniel capítulo 8 trata sobre el cuerno pequeño en el periodo de los 2300 días o los 2300 años. Ahora, Daniel recibe esta profecía. Interesantemente, encontramos en el versículo 26, Daniel 8:26, que esta profecía de los 2300 días, Daniel dice, no la entendí. Pero lo que está Daniel enfatizando que no entendió es con respecto a los 2300 días, no con respecto al cuerno pequeño. Porque él no sabe cuándo comienzan y cuándo terminan los 2300 días. Así que Daniel se queda sin entender completamente esta profecía. Cuando vamos al capítulo 9, a partir del versículo 20, encontramos nosotros allí que el ángel Gabriel viene mientras Daniel está orando para explicarle lo que no entendió del capítulo 8 de los 2300 días. Le viene a explicar la visión. ¿Cómo le explica la visión? Por medio de una orden que se va a dar y que esa orden comienza con otro periodo profético, que son las 70 semanas de Daniel 9:24. Así que Daniel 9 es la explicación del tiempo de los 2300 días, lo que Daniel no había entendido. Pero para explicar el tiempo de los 2300 días, el ángel Gabriel le dice a Daniel, tienes que entender la orden. El término dabar que se utiliza allí en Daniel 9 significa literalmente palabra, pero también significa decreto. También significa una orden real. Así que ahí cuando le dice, entiende el decreto, entiende la orden real, para que puedas entender la visión. ¿Cuál visión? No son las 70 semanas, porque las 70 semanas no fue una visión. Ese es un periodo profético que Gabriel le vino a dar a Daniel. La visión que no había entendido Daniel es la visión de los 2300 tardes y mañanas. Así que eso es lo que viene a explicar las 70 semanas. La visión de los 2300 días. Ahora, cuando Daniel entiende el momento en que sale la orden para edificar
Jerusalén. Y también estas 70 semanas abarcan de un periodo de gracia que se le da al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Porque Daniel en el capítulo 9 está orando para que Dios los perdone. Y Dios le dice, le voy a dar un periodo determinado de 70 semanas. En otras palabras, cuando terminan las 70 semanas, el pueblo de Israel tiene que demostrar si realmente sigue siendo un pueblo fiel a Dios. Y por eso se da este periodo de las 70 semanas. Ahora, dentro de este periodo de las 70 semanas, ya hemos visto que se divide en 3 partes. La primera 7 semanas tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Las siguientes 62 semanas es un periodo intermedio, no hay ningún evento. Y la última semana tiene que ver con 3 cosas. Al principio de la semana es la aparición del Mesías, el ungimiento del Mesías, del Santo de los Santos. Una expresión que también se utiliza para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos es Jesús. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que en esa última semana, cuando comience la semana, y esto ya lo vimos que fue en el año 27 después de Cristo, Jesús fue ungido en su bautismo. A la mitad de la semana, 3 años y medio después, y lo vamos a poner así, la orden de las 70 semanas comenzó en otoño. Así que el bautismo de Jesús, si tomamos el tiempo exacto, tendría que ser en un otoño. El otoño del año 27 Jesús fue bautizado. A la mitad de la semana, que son 3 años y medio más, entonces nos llevaría ya no al otoño, porque al otoño del año 31 son 4 años, nos llevaría a la primavera del año 31, 3 años y medio exacto. Y fue en la primavera que Jesús murió. De acuerdo a los evangelios, murió Jesús en el día de la Pascua, que era la primavera. Entonces ahí la profecía está correcta. Y la última parte de esta profecía se cumple en el año 34. Y si tomamos el tiempo exacto, tendría que ser el otoño del año 34. ¿Qué ocurrió? Bueno, Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, fue ejecutado. Y entre ellos se encontraba Saulo de Tarso. Con la muerte de Esteban, el pueblo de Israel está sellando el periodo. Está sellando este periodo profético. Y también está abriendo ahora, por su infidelidad, un nuevo camino. ¿A quién? A los gentiles. ¿Cómo lo abre Dios? El mismo perseguidor Pablo ahora tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y ahí Pablo es nombrado el apóstol de los gentiles. Quiere decir que el periodo de los gentiles comenzó en el año 34, cuando terminaron las 70 semanas. Y vamos al capítulo 10. El capítulo 10, ¿qué vamos a recordar? Bueno, Daniel ahora recibe una palabra de verdad. No se explica al principio, pero en el contexto se puede entender. La palabra de verdad es que hay un gran conflicto porque Ciro, el rey de Persia, que dio la orden para restaurar Jerusalén, ahora está cambiando su propósito y ya no está queriendo cumplir con el plan de Dios. Entonces, cuando Daniel entiende el problema de que Ciro quiere parar la reconstrucción en Jerusalén, y esto lo entendemos, ya lo explicamos a través del libro de Esdras, capítulo 4. Ahí puede encontrar la información de cómo la orden de Ciro fue frustrada. ¿Por qué razón? Porque él atendió a las cartas que les enviaron los enemigos del pueblo de Judá. Así que ahí se describe, en ese periodo de 3 semanas, de 21 días que Daniel está ayunando por ese problema,
Luego viene el ángel Gabriel y le dice que durante ese periodo él estuvo luchando contra el rey de Persia. Sabemos que el rey de Persia es Ciro. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en el tercer año de Ciro. Entonces, la lucha que tienen ahora es porque el rey de Persia está ahora cambiando los planes que Dios tiene para él. Pero Dios no puede obligar a nadie. Sin embargo, es una lucha espiritual, porque ahí está el enemigo, ahí está Satanás, tratando de convencer a Ciro de que se retracte de la orden. Y ahí está también el ángel Miguel, y entonces el ángel Gabriel, y manda llamar al ángel Miguel para que venga en su ayuda. Y entonces después de las 3 semanas, Gabriel viene y se reporta con Daniel y le dice: el tiempo en que oraste está la lucha, pero yo me tengo que regresar porque la lucha sigue y el único que me ayuda es Miguel. Los resultados los vemos en Esdras. Ciro finalmente atendió más a la voz del enemigo que a la voz de Gabriel y a la voz de Miguel. Y entonces el ángel Gabriel le sigue explicando ahora a finales del capítulo 10 que le va a mostrar toda la verdad. ¿Con relación a qué? Al mismo asunto del capítulo 8, que tiene que ver con todos los reinos, desde Persia hasta la venida de Cristo. Y aquí en el capítulo 11 encontramos a 2 personajes: el rey del norte y el rey del sur. ¿De dónde surgen estos 2 personajes? Bueno, recordando un poquito la historia, cuando Alejandro el Grande, que era el cuerno del macho cabrío, murió, el cuerno que se quebró, surgieron 4 cuernos, que fueron 4 generales que se repartieron su reino: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Pero de estos 4 hay 2 que tienen relevancia profética. ¿Quiénes son? El rey del norte, que en este caso es Seleuco, y el rey del sur, que es Ptolomeo. Ellos aparecen en el capítulo 11, en medio de contiendas, tratando de tener el control de la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra de Palestina, donde estaba la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Y hay una lucha, hay una contienda. Y en esa contienda vemos a un personaje llamado Antíoco IV, el Epífanes, de quien ya hablamos, que para algunos tratan de identificarlo como el cuerno pequeño de Daniel 8. Pero ya he dado varias razones por las cuales no puede ser identificado como el cuerno pequeño. Así que el capítulo 11, vamos a decir, comienza diciendo que todavía faltan 3 1/4 rey de Medo-Persia. Y luego vienen las luchas entre el rey del norte, que es Seleuco y sus descendientes, y el rey del sur, que es Ptolomeo y sus descendientes. De allí en el mismo capítulo 11 aparece la Roma imperial, la Roma pagana. Y después de la Roma pagana, en el capítulo 11 también aparece la Roma papal. Y la Roma papal ya vimos que terminó antes del tiempo del fin. Termina con el tiempo del fin en 1798. Entonces la última parte de Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 45, tiene que ver con el rey del norte y el rey del sur en el tiempo del fin. En otras palabras, durante el periodo del día de la expiación. Ahí tiene que ver. Y en estos versículos del 40 al 45, cuando se hace un análisis, se encuentra que esta es una sección que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir a través de la Roma escatológica. Y hay varias cosas interesantes que ahora no tengo el tiempo de explicar. Y finalmente, el tiempo del fin continúa en Daniel capítulo 12,
versículo 1. Cuando dice en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Bueno, el contexto del 11:40 es en el tiempo del fin. Se levantará Miguel. Ya sabemos quién es Miguel, es Cristo. Y ya hablé sobre el tiempo de angustia que va a haber antes de que Jesús venga. Y también ya hablé sobre la resurrección de muchos, no todos, muchos justos y muchos impíos antes de que Jesús venga. Allí se levantan los que le traspasaron de Apocalipsis 1:7 y que van a ver a Jesús cuando vengan las nubes de los cielos. Y termina esta sección en el versículo 4 diciéndole a Daniel que cierre las palabras, quiere decir que el Devarim se refiere no a todas las profecías, sino a la profecía que va a ser cerrada, que es la de los 2300 días, Daniel 8. Y que el libro quedará sellado hasta el tiempo del fin. Quiere decir que después de 1798 se iban a comprender la profecía, se iba a comprender la profecía de los 2300 días. Y de ahí es que Daniel capítulo 12, versículos 5 al 13, es una recapitulación, un resumen, donde aparecen dos nuevas profecías, los 1290 días, que tiene que ver con el periodo de los 1260 días, y los 1335 días, que tiene que ver con el periodo profético de los 2300 días. Pero bueno, si ustedes están interesados en que continuemos con el estudio del libro de Daniel, ya se terminó la escuela sabática, pues podemos hacer planes para seguir aprendiendo. Mientras tanto, continuamos con nuestra escuela sabática, que tiene que ver con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a todos, un saludo afectuoso a mis alumnos allá en México, que por ahí me mandan saludar, que me están viendo. También a todos los hermanos de México, a los hermanos de California, los hermanos de Nevada y de Utah y todos los hermanos con quienes hemos compartido la palabra de Dios en algún momento. Y les deseo a ustedes muchas bendiciones y esperamos vernos pronto personalmente, ya que ahora no lo podemos hacer, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.